intercambio, fundamentalmente para que tengan conocimiento sobre cómo es la gestión de espacios protegidos, fundamentalmente a nivel mundial y en el caso de Cuba como Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aquí. Bueno, como todos sabemos, a nivel internacional, cuando surgió las primeras áreas protegidas, en el año 1872, el Parque Nacional Yellowstone, a nivel mundial, la IUCN y fundamentalmente las organizaciones ambientales tenían en cuenta fundamentalmente la creación de áreas protegidas y de espacios protegidos fundamentalmente para la conservación estricta. No tenía en cuenta la participación de las comunidades y de la población como parte de la gestión de estos recursos. Ya en el tercer Congreso de Mundial de Parques Nacionales celebrado en Indonesia en 1982, marcó fundamentalmente un punto de análisis a nivel mundial de la importancia que se tenía en cuenta fundamentalmente el tema de las comunidades rurales en el manejo de espacios protegidos. Y se tuvo en cuenta fundamentalmente también ya los componentes fundamentales del desarrollo sostenible. Ya en el quinto Congreso Mundial de Parques Nacionales celebrado en Durban, ya tuvo como lema importante beneficio más allá de las fronteras. Es decir, se tenía en cuenta cómo las comunidades rurales, cómo las comunidades indígenas y la población se podía beneficiar de los espacios protegidos o de un área protegida o de los recursos naturales que hoy tenía como parte de ese tradicional intercambio con la naturaleza. Posteriormente, es la técnica. Bueno, ya posteriormente, se tienen en cuenta a muchos científicos e investigadores en la literatura científica, en el manejo de los componentes de la biodiversidad y de los recursos naturales, el concepto de manejo compartido o manejo participativo. Es un concepto que comienza a incorporarse fundamentalmente para tener en cuenta los diferentes términos y los diferentes intereses, no solamente de las comunidades rurales, sino de muchas instituciones y del gobierno, fundamentalmente a nivel de Estado, a partir de las políticas ambientales, cómo podía participar directamente en el manejo de estos recursos naturales, y no solamente era el área protegida en sí como área estricta en la conservación de los recursos naturales. Es importante tener en cuenta también que el antiguo modelo de gestión en contra de la población local tenía, como habíamos dicho, una preservación estricta, y se cambió a uno a favor de la población, de la gente, como un uso sustentable de los recursos naturales. A nivel mundial hay muchos casos, ejemplos de cómo las poblaciones locales que tenían un uso de algún recurso, fundamentalmente de la ganadería, un uso agrícola y otros usos dentro de la economía, cambiaron sus usos a partir de los nuevos conceptos de la participación comunitaria de estos recursos naturales. Como beneficio, a partir de que se beneficiaban fundamentalmente de estos recursos naturales, estamos hablando de un ejemplo, ingresos generados por la presencia de fauna silvestre, el tema del ecoturismo, el tema del manejo sustentable como el servicio ecosistémico de los bosques, que es un elemento importante a tener en cuenta hoy y que se está manejando a nivel internacional como estrategia. Es importante también, en las últimas décadas, en diferentes escenarios se ha analizado el rol hoy de las comunidades locales a nivel mundial. Todos los sistemas nacionales de áreas protegidas a nivel mundial ya hoy tienen incluido dentro de sus categorías de manejo la participación de las comunidades rurales dentro de la gestión de las áreas naturales protegidas. Es un elemento importante, se ha demostrado, hay ejemplos a nivel mundial de cómo áreas naturales protegidas han sido mejores gestionadas, y a la hora de hacer la evaluación de efectividad de manejo han sido mejores gestionadas que con las comunidades rurales, que con los propios administradores de las áreas protegidas a partir del uso sustentable de estos recursos naturales.
Hoy los pobladores pueden ser aliados de la conservación siempre y cuando, además del control efectivo, es importante, hoy las comunidades, para las áreas naturales, es el principal elemento dentro de la protección de los recursos naturales. Qué mejor que hoy que las comunidades que viven en un área protegida pueden proteger hoy los recursos naturales. El administrador de un área no vive en esa área protegida, el administrador vive hacia afuera, en una ciudad que va a ese lugar a gestionar o dirigir o administrar esos recursos. La comunidad no, la comunidad y la población local vive ahí y gestiona esos recursos y hace un uso sustentable porque es el beneficio desde el punto de vista de su economía en sentido general. Ay, ¿qué pasó aquí? Me disculpan. Bueno, esto es un ejemplo de un estudio que se realizó a nivel mundial en 16 países de América Latina, África, Asia, por hoy la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y se demostró hoy que las comunidades, la gestión de los espacios naturales protegidos gestionados por las comunidades fueron 1,47% de efectividad el manejo. A nivel global fue mucho superior la gestión de estos recursos con respecto hoy a los administradores que estaban un 0,24% de estos recursos. Bueno, desde el punto de vista ya es un elemento importante tener en cuenta dentro de la gestión hoy de las comunidades en el manejo de los recursos naturales. Un ejemplo dentro de las categorías de manejo y de los títulos honoríficos hoy, que en este caso la UNESCO reconoce, es el concepto de reserva de biosfera, que tiene fundamentalmente el concepto en sí, es el hombre y su relación con los recursos naturales y la naturaleza como elemento importante, como categoría de manejo de un área protegida, que fomenta y demuestra que es posible establecer una relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente. Hoy, todas las reservas biosferas del mundo ha demostrado que es viable y es posible gestionar de una forma participativa y de gobernanza compartida entre las comunidades y administradores, como ejemplo hoy de las reservas biosferas en sentido general. En la actualidad, como parte también del proceso de términos generales, al final, como hablamos de gestión participativa, actualmente se explícita en la literatura, se reconoce también hoy el concepto de gobernanza, sino un elemento nuevo dentro de la gestión hoy de los espacios protegidos, no solamente a los espacios protegidos, sino desde el punto de vista de la gestión de todos los recursos, tanto naturales como ambientales, como económicos, como sociales. Hoy la gobernanza, desde el punto de vista hasta de los procesos políticos de un Estado, tiene que ver fundamentalmente en esta actividad como estrategia de desarrollo sostenible. Ahora, la gobernanza, ¿qué refiere? Es decir, ¿quién ejerce la autoridad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sobre un área particular? Tenemos que tener en cuenta estos elementos. ¿Bajo qué reglas y qué condiciones se toman hoy las decisiones? Es decir, a veces se toman decisiones que no son las más adecuadas para la gestión y conservación de los recursos naturales. La gobernanza tiene que ser una gobernanza compartida tanto por el Estado, por los organismos, por la ONG, que hoy, desde el punto de vista del uso y tenencia hoy del área protegida, en dependencia de los recursos naturales, cómo son las relaciones entre los actores. Tiene que ser una relación interespecífica de buena gobernanza, de relaciones mutuas en función del desarrollo sostenible, cómo se cumple con los roles y las responsabilidades, cómo se realizan los intercambios, cómo se median hoy las diferencias entre los actores. Sí, son elementos importantes a tener en cuenta dentro de la gobernanza. Ahora, a nivel mundial, sí, la literatura, hay diferentes tipos de gobernanza. Si tenemos la gobernanza por parte del gobierno, sí, que es las políticas nacionales que establece un gobierno, un Estado, en función de algunos intereses, tanto intereses ambientales, intereses económicos, sociales, y son elementos importantes tener en cuenta desde el punto de vista del gobierno. Hoy, en el manejo de los espacios protegidos, cada país tiene hoy establecido a nivel mundial un sistema nacional de áreas protegidas, con diferentes nombres, pero hoy el objetivo es el mismo,
es decir, es la gestión de todas las áreas protegidas que conforman en un territorio nacional, en dependencia hoy del país que estamos hablando. La gobernanza compartida ya es una gobernanza entre el gobierno, las ONG, las comunidades locales, es decir, son intereses comunes. La gobernanza privada, es decir, hoy tenemos gobernanza privada en los espacios protegidos, hay áreas naturales que son privadas, es decir, áreas de uso privado que solamente el tenente de esa área es el dueño y gestiona esos recursos naturales, es decir, es un elemento a tener en cuenta. Y bueno, y lo más importante, que ya la UISN en el 2008 ya tiene en cuenta ya la gobernanza por parte de los pueblos indígenas. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza actualmente está realizando consultas a nivel global, diferentes países, instituciones, miembros, para tener en cuenta ya dentro de una categoría de manejo, dentro de las categorías de manejo de la UICN, la categoría de la gobernanza fundamentalmente por comunidades locales y pueblos indígenas. Es decir, un elemento importante a partir de las propias relaciones de trabajo que ha venido desarrollándose a nivel internacional. Bueno, aquí tenemos elementos, fundamentalmente algunos criterios sobre una buena gobernanza aplicable a cualquier ámbito, si estamos hablando desde el punto de vista no solamente ambiental, es decir, participación pública, búsqueda de consenso, si nos vamos a explicar, porque son elementos importantes tener en cuenta dentro de una buena gobernanza, visión estratégica, es decir, una visión de futuro. Nosotros no podemos gobernar gobernar sobre un recurso o sobre una actividad solamente en el día de hoy. Tenemos que pensar en el futuro, una gobernanza desde el punto de vista de visión futura, de visión estratégica en función de lo que se quiere y de los intereses fundamentales. Receptividad, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas, porque también puede ser que la gobernanza no sea buena, pero estamos gobernando no lo más adecuado posible y tenemos que rendir cuenta también de lo viable que es la gobernanza en función de los intereses. Transparencia y bueno, el cumplimiento fundamentalmente de la legislación ambiental que establece cada país. Bueno, aquí tenemos una tabla de cómo, desde el punto de vista de los espacios naturales protegidos, cómo se veía el viejo paradigma de la gestión de los espacios naturales protegidos, fundamentalmente los objetivos que tenía el modelo viejo anterior, cuando surgió los primeros espacios protegidos, áreas naturales, destinados fundamentalmente, hoy el objetivo era a la conservación estricta. Muchos fuimos víctimas, todo en América Latina, en Europa y en África, de que muchas comunidades y muchos pobladores locales fueron sacados de las áreas naturales porque no podían estar en esos lugares. Y la vida demostró un ejemplo que es mucho más viable y la efectividad del manejo de los espacios y las áreas naturales con la participación hoy de las comunidades. Es un elemento importante, no lo voy a leer todo, desde el punto de vista del objetivo, el contexto designada de forma aislada, gestionada como isla, si no se tenía en cuenta, eran parches de gestión, áreas naturales, no había conectividad desde el punto de vista del paisaje, de los recursos naturales, de la biodiversidad, eran pequeñas islas como tenentes, dueños de esos recursos, y no les interesaba qué pasaba dentro de la conectividad de esos recursos y de la biodiversidad. Bueno, las capacidades para la gestión, si la planificación hoy es importante, no podemos ir para tener una buena gobernanza, para tener una gestión participativa, si no planificamos bien los recursos, no estamos. El elemento importante dentro de la gestión hoy de cualquier actividad es la planificación, una planificación estratégica que tiene que tener en cuenta un elemento importante, la política, en correspondencia a las políticas del Estado y de la gobernanza, tiene que planificarse hoy los recursos naturales de un Estado o de un país, el marco legal y la aplicación de la ley. Nosotros no podemos planificar una actividad o un elemento desde el punto de vista de la conservación que esté en contra de la legislación ambiental que establece un país, porque no podemos ir en contra de esa actividad. La planificación de la gestión, el marco institucional, son elementos importantes, recursos humanos y financieros, tenemos que
dentro de la gestión y de la capacitación de las áreas protegidas, tenemos que formar el capital humano en función de la gestión de los recursos. Si no tenemos un capital humano bien formado que gestione bien los recursos, no podemos hablar de nada de lo que hemos hablado anteriormente. No existe una gobernanza estratégica si no tenemos el capital humano formado en función de los objetivos que tenemos hoy dentro de las políticas del Estado. La participación pública y, bueno, la comunicación y la educación y conciencia pública es un elemento importante, permanente, nunca, es decir, la conciencia y la divulgación desde el punto de vista de la protección de los recursos naturales tiene que ser permanente, porque la vida va cambiando, el propio desarrollo de la sociedad te va cambiando y tiene que estar en correspondencia hoy de las políticas fundamentalmente dentro de esta actividad. Ahí. Ahí. Bueno, ahí tenemos un componente de un modelo de gestión participativa, sí, es un proceso interrelacionado, fundamentalmente que tiene que tener la planificación participativa, la capacidad de gestión, son elementos importantes dentro de los componentes de un modelo de gestión participativa, la coordinación interinstitucional y comunitaria dentro de los actores locales, la articulación de los acuerdos y sinergias, control y vigilancia y, bueno, la evaluación de la gestión. Es un proceso cíclico que todo está interrelacionado, si no puede haber un divorcio entre estos componentes para lograr una gestión participativa de los recursos naturales desde el punto de vista de la actividad económica que se desarrolle. Bueno, hoy la gestión participativa y gobernabilidad es una responsabilidad compartida, tenemos que tener en cuenta que es una responsabilidad compartida con la sociedad, en especial con las comunidades rurales, los pobladores locales y los diversos organismos que interfieren dentro de los recursos naturales. Si no podemos tener, cuando hablamos de gestión participativa y gobernanza, no podemos dejar tampoco a los organismos e instituciones que tienen que ver con los recursos. Porque estamos hablando, dentro de la gestión hoy de los recursos naturales, es importante las universidades. ¿De dónde sale el capital humano y la formación del personal? De las universidades, pero también los programas de investigación, de monitoreo de la biodiversidad. ¿De dónde sale? Sí, fundamentalmente desde la universidad, de los centros de investigación, es decir, que no podemos ver aisladamente este proceso dentro de los objetivos de manejo. No sé. Para acá. Vamos a ver. Ya. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, sí, ya vamos a caer en ejemplificar algunos ejemplos. Bueno, en el caso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Perú, tiene hoy en cuenta, hoy Perú tiene un grupo de áreas protegidas que han conformado comités de gestión, que es un elemento importante de conjunto con las comunidades locales, y ha demostrado a nivel mundial de la efectividad de los espacios y de las áreas naturales, es decir, es un espacio de participación ciudadana, voluntaria, no es dirigido, sino voluntariamente en función de la conservación de los recursos naturales, y actualmente hoy el 90% de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Perú cuenta hoy con comités de gestión formalmente reconocidos por organizaciones internacionales en función de la gestión de hoy de los recursos naturales. Sí, también en el caso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Perú, contrato de administración con ONG, es una forma de gobernanza compartida, de gestión participativa, es decir, muchas ONG hoy son administradores de áreas naturales, es decir, ONG internacionales que tienen financiamiento, invierten en un área natural y son administradores, pero también tiene que ver un contrato de administración en función de la conservación de esos recursos de conjunto con los gobiernos y con las comunidades locales. Si no solamente la gestión tiene que ser propia de la ONG, porque la ONG tiene un interés, que es un interés económico, no tiene un interés fundamentalmente ambiental, desde el punto de vista social, y tiene que tenerse en cuenta estos componentes dentro de la estrategia de desarrollo. Bueno, los contratos de administración con poblaciones indígenas, hay ejemplos en el Sistema Nacional de Áreas de Perú, que hay áreas protegidas que son administradas por comunidades indígenas, es decir, es un elemento importante dentro de esta actividad, fundamentalmente en la creación de reservas comunales, es decir, en la Amazonía,
Sí, un elemento importante de tener en cuenta dentro de la gestión participativa. Y bueno, en el caso de Cuba, sí, hoy el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba cuenta con 211 áreas protegidas, es decir, el 20,74% del territorio nacional de Cuba está bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y un elemento a tener en cuenta fundamentalmente es que cuenta hoy con 14 parques nacionales, y dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, un elemento a tener en cuenta es que todas las áreas protegidas tienen en cuenta la gestión participativa. Si en el caso de las áreas protegidas, no solamente en el caso de las reservas naturales, que no viven comunidades, pero en todas las categorías hoy de manejo de Cuba, viven comunidades rurales. Fundamentalmente en la zona de amortiguamiento, que tienen que ver con la gestión participativa de estos recursos naturales. Aquí salen. Bueno, en el caso de Cuba, es decir, hoy dentro de las políticas nacionales del Estado cubano, tiene hoy una estrategia y alianza fundamentalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, Cuba tiene las bases hoy del Plan de Desarrollo Económico para el 2030, que tiene que tener en cuenta también desde el punto de vista la conservación de los recursos naturales, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Es decir, Cuba como isla, tenemos que tener el 2,74% de la superficie terrestre de Cuba va a desaparecer. Ya está confirmado a partir de las investigaciones científicas de que a partir de la elevación del nivel del mar, es decir, una parte de la costa de Cuba, de algunos lugares, desaparece a partir del incremento del nivel del mar. Y bueno, hay un plan de Estado desde el punto de vista del Estado cubano en función de crear capacidades y desde el punto de vista de infraestructura en función de revertir esta situación a nivel de país. Está la Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020, el Programa Nacional de Diversidad Biológica 2016-2020 y bueno, el Plan Nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, son los principalmente herramientas de gestión hoy dentro de la política del Estado cubano, y que todos responden hoy fundamentalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentalmente a 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hoy dentro de las políticas del Estado cubano, de todos los estados a nivel mundial, tiene que cumplir. Hay un grupo de indicadores en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, políticas de Estado en función de contribuir a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un elemento a tener en cuenta. ¿Qué pasó aquí? Sí, porque me disculpa. Bueno, en el caso específicamente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, estamos hablando, por ejemplo, son ejemplos hoy de cómo las comunidades rurales han participado en la gestión de los recursos naturales, es decir, manejo y enriquecimiento de bosques en áreas protegidas con la participación de las comunidades. Es decir, son áreas hoy de tenencia de los campesinos, fundamentalmente en áreas agrícolas, y donde ellos están trabajando en el manejo de los bosques, fundamentalmente de el rescate de áreas degradadas desde el punto de vista de conservación de suelo, enriquecimiento fundamentalmente de áreas de especies endémicas y autóctonas, fundamentalmente con la participación de las comunidades. Y el Estado cubano tiene un mecanismo, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, que le paga a estos campesinos, a esta comunidad rural, un incentivo económico como un servicio ecosistémico, fundamentalmente como contribución al mejoramiento desde el punto de vista de las áreas protegidas. El manejo de conservación de suelo, ahí tenemos algunos ejemplos, como las comunidades, los propios campesinos, la comunidad se prepara de cómo hacer la preparación, la conservación de suelo, las curvas de nivel, y ellos mismos van capacitándose, y el extensionismo agrario en función del desarrollo sostenible dentro de la actividad. El mejoramiento de semillas, hoy estamos trabajando con campesinos y con centros de investigaciones en el mejoramiento de las semillas locales, de las poblaciones locales, fundamentalmente en áreas naturales, porque se ha perdido la biodiversidad agrícola, no solamente la biodiversidad como forma general, sino la biodiversidad agrícola en función de los rendimientos, y que estos cultivos sean más
tolerante, vaya, a las extensas sequías, inundaciones, a las altas temperaturas como elemento importante a tener en cuenta, y tenemos aquí algunos ejemplos. El desarrollo de fincas agroecológicas, ahí tenemos algunos ejemplos, como los campesinos han diseñado sistemas agrícolas productivos mediante métodos agroecológicos en función del desarrollo local sostenible de los recursos naturales. Esta área, como pueden ver, era un basurero, es decir, un área donde todo el mundo tiraba la basura, y hoy es un agroponónico con las pruebas desde el punto de vista química, que desde el punto de vista de la salud de las hortalizas, de los cultivos agrícolas, y hoy contribuye al desarrollo fundamentalmente de mejoramiento del desarrollo agrícola en el territorio fundamentalmente del Parque Nacional Viñales. Ahí tenemos un ejemplo del mejoramiento de semillas y ya resultados prácticos de las comunidades, como los propios campesinos han ido mejorando sus semillas, y se ha ido desarrollando las ferias de biodiversidad. ¿Qué es la feria de biodiversidad? Se reúnen los campesinos y cada uno de esos campesinos llevan muestras de sus semillas, intercambian entre los campesinos y se logra una agrobiodiversidad dentro del sistema, es decir, fundamentalmente las áreas en la zona de amortiguamiento, que es la zona fundamentalmente agrícola donde se ubican hoy estas fincas. Bueno, y se repite. Ahí tenemos algunos ejemplos ya de acciones de reforestación, fundamentalmente en fajas hidrorreguladoras, es decir, han sido degradados por la conservación de los suelos, y hoy tenemos ahí ya la participación de las comunidades, como ellos mismos, con su familia, han ido mejorando su entorno, sus límites, desde el punto de vista de las fincas y el desarrollo agrario productivo en función de esta actividad. Ahí tenemos algunos ejemplos ya prácticos ya de la reforestación, de los propios resultados de estas acciones. Y bueno, también como parte dentro del desarrollo de la actividad del turismo naturaleza en Cuba, se ha ido incentivando, ¿sí?, desde el punto de vista del turismo rural, y dentro del turismo rural el desarrollo del agroturismo en las áreas fundamentalmente protegidas que tiene hoy comunidades campesinas, que tiene desarrollo agrícola productivo. Aquí tenemos un diseño fundamentalmente de ejemplos ya prácticos, donde en el caso del Parque Nacional Viñales, es un destino turístico de naturaleza dentro de Cuba, uno de los principales destinos de turismo de naturaleza en Cuba, y cómo el Parque Nacional se ha insertado dentro de ese destino turístico en función de algunos productos, y en este caso el producto agroturístico, como elemento importante de la vinculación hoy de la comunidad con los recursos naturales, y también que la comunidad se beneficie de estos incentivos fundamentalmente del desarrollo turístico. Esta área, que se me olvidó, es también sitio de patrimonio mundial en la categoría de paisaje cultural de la humanidad. Fue el primer paisaje cultural de la humanidad de América Latina y el Caribe, fundamentalmente por el desarrollo del cultivo del tabaco, es decir, esa imagen que tienen ahí, como elemento esencial, distintivo de ese patrimonio cultural que tiene hoy el municipio de Viñales. Fundamentalmente, bueno, ya el monitoreo y evaluación de la dinámica litoral, así como ya hoy las comunidades han ido evaluando y trabajando en la dinámica litoral de la zona costera, en las áreas naturales, fundamentalmente de la actividad fundamentalmente en Guanacavive. Un elemento importante, es decir, esto es un programa que lleva más de 20 años, el monitoreo hoy fundamentalmente del anidamiento de los quelonios, fundamentalmente de tortuga en el Parque Nacional Guanacavive, de conjunto con la Universidad de La Habana. Fue un estudio, hoy se monitorea y se inició con estudiantes de la Universidad de La Habana, y hoy hemos ido trabajando ya con estudiantes de otras universidades, pero también de las comunidades locales. Es decir, ya las comunidades van y monitorean, sí, la cantidad de tortugas, de nidos, la cantidad de huevos. Es decir, hay un estudio desde el punto de vista científico, y se prepara a las comunidades para monitorear, y ahí tenemos algunos ejemplos ya propios de esta actividad. Bueno, el desarrollo del turismo naturaleza, si no podemos ver el turismo naturaleza sin tener en cuenta hoy las comunidades rurales. Muchos de los visitantes que van a un país quieren ver cómo viven las comunidades, las tradiciones rurales, todas las formas de vivir, y es un elemento a tener en cuenta dentro del producto turístico de un país. Si no podemos ver el producto turístico o el ecoturismo solamente en la conservación de los recursos naturales, o ver una planta, un animal, desde el punto de vista de un paisaje en sí, sino también el componente natural vinculado al componente cultural, un elemento importante dentro de esta actividad. Bueno, fundamentalmente la artesanía, es decir, cómo vincular la
las mujeres al desarrollo de la artesanía local dentro de esta actividad. Y bueno, es una foto de...